Hola, bienvenidos a una nueva sesión de Follow Online, donde vamos a comenzar un nuevo bloque, el bloque de prevención de riesgos laborales. En este bloque vamos a estudiar los posibles riesgos que pueden existir en los distintos puestos de trabajo, riesgos para nuestra salud, y cómo prevenir o eliminar esos riesgos y, en caso de que no sea posible, protegernos frente a ellos. En esta primera unidad vamos a analizar de manera muy rápida cuáles son esos riesgos y nos vamos a centrar sobre todo en los daños que producen en las personas. Bien, en primer lugar vamos a hablar de lo que es el triángulo de la salud. La Organización Mundial de la Salud define la salud como el estado completo de bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de enfermedades o afecciones. Es decir, que para la OMS la salud no es solo encontrarse sano por no tener ningún tipo de enfermedad, sino que también requiere que para que tengamos esa salud disfrutemos de un bienestar físico, psíquico y social en nuestro ambiente de trabajo, en nuestro ambiente familiar, etcétera. Podemos definir trabajo como cualquier actividad que nosotros desarrollamos para producir bienes y servicios con los que satisfacer nuestras necesidades básicas. A través de este trabajo podemos desarrollar nuestras capacidades físicas o intelectuales. Es decir, el trabajo es cualquier actividad que desarrollamos, para decirlo de algún modo más sencillo, para ganarnos el pan de cada día. Pues bien, con estos dos conceptos ya podemos explicar en qué consiste el triángulo de la salud. Sabemos que la salud es necesaria para poder trabajar, pero el trabajo, allí donde estamos trabajando, se modifica. Ese ambiente en el que nosotros desarrollamos nuestro trabajo se modifica por la presencia de una serie de riesgos. El trabajo, por lo tanto, modifica el medio ambiente en el que nosotros nos encontramos porque el trabajo genera riesgos para nuestra salud. Y esos riesgos pueden perjudicar nuestra salud. ¿Qué ocurre? Que si esos riesgos realmente perjudican nuestra salud, ya al no disponer de salud no podemos trabajar. Se rompe el triángulo. Por lo tanto, recordad, la salud es necesaria para poder trabajar, pero hemos de tener en cuenta que el trabajo modifica el ambiente porque se generan unos riesgos para nuestra salud y esos riesgos pueden perjudicar nuestra salud. También es cierto que en la salud también influyen otros factores, además del trabajo, como por ejemplo factores genéticos, nuestra edad, nuestro estilo de vida, si llevamos un estilo de vida sedentario o hacemos deporte, hábitos de higiene, si nos lavamos bien las manos, etcétera, la contaminación ambiental. Entonces podemos decir que la salud es un concepto relativo, porque aparte del trabajo, por supuesto, van a influir estos factores que estamos comentando, estos factores personales, y va a hacer que la salud varíe de unas personas a otras, es decir, que en mismas condiciones unas personas se enfermen y otras no, debido pues, a estos factores genéticos, a su edad, a su estilo de vida, etcétera, etcétera. Bien, vamos a hacer una visión global en este tema de lo que son los factores de riesgo, los principales riesgos para nuestra salud, y estos los iremos desarrollando en la siguiente unidad, en el tema 10. El tema 10 lo vamos a dividir en 3 apartados. El primer apartado será el relativo a las condiciones de seguridad, el segundo apartado el relativo a las condiciones medioambientales y el tercer apartado el relativo a la organización y a la carga del trabajo. Bien. Podemos encontrarnos riesgos asociados a condiciones de seguridad, porque son los riesgos que están relacionados con los lugares de trabajo, por ejemplo, las escaleras, los huecos del ascensor, los suelos resbaladizos, etcétera. El riesgo eléctrico, riesgo de incendio, que normalmente desembocarían en un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque podemos sufrir golpes, caídas, cortes, quemaduras, choques eléctricos, ¿vale? Y aquí es donde metemos pues, todos esos ejemplos que hemos comentado. Seguridad estructural de un edificio, la dimensión del local, el suelo, posible abertura de niveles, los pasillos, las zonas que compartimos con vehículos dentro de los almacenes, las puertas, los tabiques, ascensores, la limpieza, el almacenamiento, manipulación de cargas, herramientas, máquinas, etcétera. Bien, en este caso, todos estos ejemplos los veremos más desarrollados en la parte 1 del tema 10. Luego tenemos factores de riesgo también ligados a las condiciones medioambientales, donde nos encontramos agentes físicos, químicos y biológicos que desembocarían en una enfermedad profesional. A diferencia de las condiciones de seguridad que generan un accidente,
las condiciones medioambientales generan enfermedades profesionales. Los agentes físicos, por ejemplo, como el ruido, la iluminación, la temperatura, las radiaciones, las vibraciones, pueden provocar sordera, lesiones oculares, desfallecimientos, deshidratación, cánceres. Los agentes químicos en forma de polvo, humo, gas, pueden provocar enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel. Y los agentes biológicos como hongos, las bacterias, los protozoos, etcétera, pueden generar enfermedades infecciosas, enfermedades parasitarias, etcétera. Y el tercer grupo de factores de riesgo son los que están ligados o asociados a la organización, a la ordenación y a la carga del trabajo. Nos estamos refiriendo a ejemplos como, por ejemplo, tiempo de trabajo, ritmo de trabajo, la automatización del trabajo, estabilidad en mi empleo, estilo de comunicación, estilo de mando por parte de nuestros jefes, si nos dan o no la iniciativa para tomar decisiones, cuánto nos pagan, si nuestro trabajo es aburrido, monótono, si nos cambian de destino frecuentemente. Bien, aquí incluimos la carga física, carga mental y condiciones sociolaborales. La carga física son los esfuerzos, la postura de trabajo, movimiento y manipulación de cargas. La carga mental es la cantidad de esfuerzo mental deliberado que tenemos que hacer en un trabajo, que nos pide concentración, nos pide atención, nos pide analizar datos, interpretarlos, etcétera. Y luego las condiciones sociolaborales, como por ejemplo los salarios, la jornada, el ambiente de trabajo, el ambiente con mis compañeros, con los jefes, con las jefas, motivación, si me pagan más, me pagan menos, etcétera. Bien, en conjunto, todos estos riesgos pueden provocar problemas osteomusculares, aumento de la probabilidad de accidentes, disminución en calidad del trabajo, falta de productividad, fatiga, estrés, depresión, ansiedad. Si os dais cuenta, estos riesgos directamente no generan una enfermedad o un accidente, generan otros problemas, pero que no son enfermedades profesionales ni son, en principio, accidentes de trabajo. Bien, vamos a ver qué es un riesgo laboral y vamos a partir de lo que es la normativa que regula los riesgos laborales. Pues la ley que regula los riesgos laborales es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es del año 1995. Aparte de esta ley, tenemos un amplio conjunto de normas, normalmente reales decretos, que desarrollan a esta ley y la completan. Bien, los riesgos laborales podemos definirlos desde varios puntos de vista. Para el punto de vista médico, un riesgo laboral es un conjunto de fenómenos que afectan a la salud de los trabajadores, deteriorándola, y que están relacionados de forma directa o indirecta con el trabajo. Es decir, cualquier situación que afecta a la salud de los trabajadores perjudicándola, en principio, desde un punto de vista médico, ya sería un riesgo laboral. Si nos afecta de manera directa, estaríamos hablando de lo que se llaman las patologías específicas, donde existe una clara relación causa-efecto entre el daño y el trabajo. Por ejemplo, manipulando una sierra de corte, nos hemos hecho una herida en la mano. Ahí hay una relación causa-efecto directa entre el trabajo que estamos desarrollando y el daño que hemos sufrido. Patologías inespecíficas son aquellas en las que no hay una relación directa entre el daño y el trabajo, porque pueden intervenir otros aspectos no laborales. Por ejemplo, un trabajador o una trabajadora que tienen depresión. Pues bueno, no se puede atribuir directamente esa depresión al trabajo. En principio, no sería considerado ni accidente de trabajo ni enfermedad profesional. En caso de que no lo denegaran, pues habría que impugnarlo ante el juzgado para ver si en el juzgado no lo pueden considerar como una patología específica, como un accidente o como una enfermedad profesional. Bien, desde el punto de vista legal, un riesgo laboral es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Es decir, que con que exista la posibilidad de que un trabajador sufra un daño, ya tenemos presente un riesgo laboral. Y si hay un riesgo laboral, el riesgo laboral hay que evaluarlo, hay que medirlo. Un riesgo laboral se valora, se evalúa o se mide teniendo en cuenta dos aspectos, su gravedad y su probabilidad. Es decir, ante un riesgo laboral que hemos detectado,
¿Es probable que ese riesgo laboral se manifieste provocando un daño a los trabajadores? Pues bueno, pues la probabilidad será más baja, será media, será alta. En caso de que se manifieste ese riesgo laboral en un daño, ¿ese daño será más o menos grave? Pues bien, estos dos aspectos son los que hay que valorar cuando evaluamos riesgos laborales. Ya lo veremos también en el tema 11, cómo se evalúan o cómo se valoran los riesgos laborales. Y bien, lo peor que nos puede pasar es que nos encontremos ante un riesgo que es muy probable que se materialice en un daño y que ese daño sea muy grave. Entonces, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales lo denomina riesgo laboral grave e inminente, que es aquel que resulte probable que se materialice en un futuro inmediato y que pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. En este caso, la empresa estaría obligada a tomar las medidas que sean oportunas para evitar que este riesgo laboral se materialice y ocasione daños a las personas. Si no hiciera nada, nosotros, a través de nuestros representantes, podemos dejar de trabajar, podemos paralizar la actividad, comunicándolo inmediatamente a la autoridad laboral, quien en un plazo de 24 horas valorará la situación y resolverá a nuestro favor o a favor de la empresa, diciendo si se puede o no se puede continuar trabajando. Por lo tanto, cuando estamos ante un riesgo laboral grave e inminente, hay que tenerlo muy en cuenta, hay que tenerlo en cuenta porque puede provocar un daño muy grave a una o varias personas que estén trabajando en una empresa. Incluso la Ley de Prevención de Riesgos Laborales habla de que los trabajadores que están expuestos a agentes susceptibles de causar daños graves a la salud de los trabajadores, dice que existirá un riesgo laboral grave e inminente cuando sea probable racionalmente que en un futuro inmediato se materialice una exposición a dichos agentes de los que puedan derivarse daños graves para la salud, aunque estos no se manifiesten de forma inmediata. En esos casos también hay riesgo laboral grave e inminente, cuando una persona pueda estar expuesta a un agente, por ejemplo, un agente químico que a lo mejor directamente no te provoca un daño, pero que a lo largo del tiempo, como consecuencia de exposiciones continuadas y diarias, puede provocártelo. Bien, de este modo, por lo tanto, ya sabemos que aquellas consecuencias directas del trabajo las hemos llamado patologías específicas, que eran los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, donde existe una clara relación causa-efecto entre el trabajo y el daño que estamos sufriendo, y otras patologías inespecíficas como la fatiga, la insatisfacción, el estrés, el envejecimiento prematuro, donde no hay una relación causa-efecto directa entre el trabajo y el daño. En caso de que nos denegaran una baja, por ejemplo, por accidente de trabajo, tendríamos que reclamarlo en el juzgado de lo social. Pero estas situaciones no derivan en una baja por enfermedad profesional o accidente de trabajo. Si vamos a nuestro médico porque tenemos estrés, lo más frecuente es que nos dé una baja por enfermedad común y no por enfermedad profesional. Bien, ahora sí vamos a entrar a desarrollar cuáles son esos daños que puede provocar el trabajo. Ya hemos visto, pues bueno, los hemos diferenciado en patologías específicas y en patologías inespecíficas. Vamos a empezar en primer lugar con las patologías específicas. Y dentro de ellas, con los accidentes de trabajo. Bien, vamos a ver en qué consiste o cuál es el concepto de accidente de trabajo. Tenemos tres conceptos desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista médico y según la seguridad social. Bien, para la seguridad existe un accidente de trabajo cuando se nos presenta un suceso imprevisto que interrumpe o interfiere la continuidad del trabajo y que representa un riesgo para la salud e integridad de las personas. No hace falta que se hayan producido daños personales. Es decir, por ejemplo, si han caído unas estanterías, no ha provocado ningún daño personal, solamente se ha roto el material que había dentro de las estanterías. Pues ahí estamos ante un suceso imprevisto que interrumpe nuestro trabajo y que representa un daño, y que representa un riesgo para la salud de los trabajadores. Es decir, esas estanterías no han caído encima de nadie, pero si alguien hubiera estado al lado de esas estanterías, hubiera resultado dañado. Solo con la mera posibilidad de que se hubiera podido producir un daño en las personas, ya existe para la prevención de riesgos laborales
un accidente de trabajo. Por lo tanto, cualquier suceso imprevisto que interrumpe nuestra actividad y que hubiera podido provocar daños o que ha provocado daños en las personas, ya es un accidente de trabajo. Pero insisto, aunque no se hayan producido daños en las personas, ya para la prevención de riesgos laborales hay un accidente de trabajo y ahí hay que actuar. El concepto médico es un concepto técnico, porque es una definición, un poco compleja, pero toda patología traumática quirúrgica aguda provocada generalmente por factores mecánicos ambientales. Es decir, una lesión traumática quirúrgica grave provocada en el trabajo, pero para un médico no hay accidente si no hay lesión. Bien, y la que nos vamos a centrar en ella un poquito más es en la definición que nos da la Seguridad Social, y ahora después os explicaré por qué. La Seguridad Social entiende que hay un accidente de trabajo cuando se produce una lesión corporal por un trabajador que está desarrollando un trabajo por cuenta ajena, como consecuencia u ocasión de ese trabajo. Es decir, toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. Esa es la definición que nos da el artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social y que aquí tenéis desglosado en 3 requisitos para entenderlo mejor. En primer lugar, habla de lesión corporal, por lo tanto, para que exista un accidente de trabajo tiene que existir una lesión corporal. Es cierto que también ya las sentencias del Tribunal Supremo han incluido alteraciones funcionales, por ejemplo, de algún órgano, o incluso alteraciones psicológicas, por ejemplo, gente que como consecuencia del accidente pues tiene algún problema, miedo, depresión, etcétera. Luego es necesario que se trate de un trabajador vinculado a la empresa con un contrato de trabajo, sea un trabajador, por lo tanto, por cuenta ajena. Por lo tanto, el accidente de trabajo tiene que producirse mientras estamos desarrollando un trabajo por cuenta ajena. Estamos contratados con nuestro contrato de trabajo. Y además que exista una relación causa-efecto entre el agente y el daño, es decir, entre lo que estábamos haciendo y el daño que hemos sufrido. También es cierto que el artículo 156 en el apartado 3 establece la presunción, salvo prueba en contrario, de que cualquier lesión que suframos durante el tiempo y en el lugar de trabajo son un accidente de trabajo. Bien, por lo tanto, de estas 3 definiciones, ¿cuál es la que más nos interesa? Pues vamos a ir por partes. Desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, la que más nos interesa es esta, porque aunque no se haya producido lesión, ya nos está diciendo la ley que ahí hay que intervenir. ¿Por qué? Porque ha habido un accidente, se ha caído una estantería, no se ha lesionado nadie, pero en otra ocasión puede resultar alguien lesionado. Es decir, para la prevención de riesgos laborales, esta es la definición que le interesa y en la que a nosotros, desde el punto de vista de la prevención, pues también nos debe de interesar. Desde el punto de vista médico podemos dejarla un poquito más de lado, pero nos vamos a quedar con la de la Seguridad Social por una sencilla razón, porque la Seguridad Social es la que nos dice, desde el punto de vista de las prestaciones de la Seguridad Social, cuándo estamos ante un accidente de trabajo y cuándo no. Es decir, cuándo vamos a cobrar nuestra prestación durante una incapacidad temporal por accidente de trabajo o cuando vamos a cobrar una prestación por un accidente no laboral. Si recordáis, con un accidente no laboral se cobra menos que con un accidente de trabajo. Por lo tanto, esta, como tiene efectos económicos para nuestros bolsillos, también le vamos a prestar un poquito más atención. Aunque el temario, en los demás temas, se van a centrar en esta definición de accidente de trabajo, ahora mismo nos quedamos con esta precisamente por eso, para que sepamos diferenciar entre un accidente de trabajo y un accidente no laboral a efectos económicos, a efectos de lo que un trabajador o una trabajadora van a cobrar mientras estén de baja. Bien, aparte existen una serie de supuestos que en principio no serían accidentes de trabajo, pero que sí lo van a ser porque están expresamente incluidos en el artículo 156 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y así, en el apartado 2 de ese artículo, pues también se incluyen los accidentes in itinere. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales no dice nada más. Muchas veces en clase me dicen, sí, tiene que pasar como mucho media hora. Bien, no. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales no dice nada. Todas las interpretaciones que tenemos las tenemos gracias a las sentencias de los distintos tribunales.
Entonces, lo único que tenemos que saber es que el accidente in itinere es el que se produce yendo desde la casa al trabajo y desde el trabajo a la casa. Una vez que yo cierro mi puerta y salgo de la casa hacia afuera, ya cualquier accidente que sufra ya sería un accidente de trabajo si voy directo al trabajo. Y viceversa, si vuelvo del trabajo y hasta que entro en mi casa, cualquier accidente que sufra sería también un accidente de trabajo. ¿Qué suelen decir los tribunales, así concretando algunos detalles? Pues bueno, pues que no son accidentes de trabajo los que se producen por utilizar vías o medios de locomoción peligrosos, o por ejemplo cuando se producen retrasos importantes a la hora de salir del trabajo, pues por ejemplo te quedas, yo que sé, 1 hora o 2 horas tomando unas cervezas con tus compañeros, ahí ya se rompe la conexión trabajo-casa, casa-trabajo. Si hacemos desvíos para hacer visitas en el trayecto, etcétera, etcétera. Bien, respecto a la duración del viaje, no hay una duración mínima, es decir, lo que tú tardes desde tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa. Hay gente que tarda 10 minutos y hay gente que porque vive muy lejos puede tardar 1 hora y media. Es decir, no hay un tiempo máximo. Mientras tú estés en ruta, no hay un tiempo máximo para poder decir si es un accidente in itinere o no. Otra cosa es que salgas a las 2 de la tarde, te quedes de cervezas con tus compañeros y a las 3:30 salgas para tu casa. Eso ya, ahí ya sí se rompería, por ejemplo, tal y como dicen muchas sentencias, esa relación directa entre viaje desde el trabajo a la casa. También son accidentes de trabajo los que sufran los cargos electivos de carácter sindical, pues por ejemplo los delegados de empresa, los miembros del comité de empresa, cuando en el desarrollo de sus funciones representativas pues sufran un accidente, yendo por ejemplo al sindicato o yendo a informar a los trabajadores. Es decir, no están desarrollando su trabajo habitual, están desarrollando en este caso su función representativa, pero la ley le considera también accidente de trabajo. También los ocurridos cuando se desarrollan tareas que, aun siendo distintas a las nuestras propias, a las nuestras de nuestra categoría, el trabajador esté haciendo en cumplimiento de la orden de la empresa. Es decir, la empresa me ha dado la orden de hacer una tarea distinta a la mía. Pues bien, ahí en principio no estoy desarrollando yo mi actividad normal y diaria, pero es que la empresa me ha ordenado hacerlo. Por lo tanto, ese accidente que he sufrido haciendo una tarea distinta a la mía también sería accidente de trabajo. O también porque yo la realizo espontáneamente por el interés del buen funcionamiento de la empresa. También se incluyen como accidentes de trabajo los que sufran los trabajadores intentando salvar a compañeros accidentados. En principio, cuando intentemos salvar a algún compañero que ha sufrido un accidente y nosotros también suframos un accidente, nuestro accidente va a tener también la consideración de accidente de trabajo. Incluso hay sentencias que incluyen los actos de salvamento como accidente de trabajo, salvando a trabajadores de empresas diferentes a las nuestras. También serían considerados como accidentes de trabajo las enfermedades no profesionales contraídas en el trabajo. Cuando veamos la enfermedad profesional, veremos que tiene que reunir unos requisitos para serlo. Si no se reúnen los requisitos, pero se demuestra que se ha contraído en el trabajo, pues no será enfermedad, pero tendrá la consideración de accidente de trabajo, que a efectos económicos, entre comillas, va a ser igual que la enfermedad profesional. Pues, por ejemplo, un infarto por un sobreesfuerzo. Luego tenemos las enfermedades o defectos previos que aparezcan o se vean agravados como consecuencia de un accidente, es decir, enfermedades o padecimientos que ya teníamos antes, que no estábamos mal del todo, pero que como consecuencia del accidente se han visto agravados. Esa lesión que ha aparecido por ese accidente o que se ha agravado por culpa de ese accidente, esa lesión, aunque ya estaba, va a ser considerada también accidente de trabajo. Y luego también lo que se llaman enfermedades intercurrentes, las consecuencias lesivas del accidente que se vean modificadas o agravadas en el lugar, por ejemplo, donde nos llevan para curarnos, pues también darían lugar a un accidente de trabajo. Es decir, estamos en el hospital curándonos y, bueno, pueden ser varias situaciones, por ejemplo, que nos infectemos con un virus que hay en el hospital, pues bueno, esa nueva lesión también sería considerada accidente de trabajo, o el agravamiento de la que ya llevábamos también sería considerada también accidente de trabajo. En el apartado 5 del artículo 156 también dice que tendrán la consideración de accidente de trabajo los sufridos por imprudencia profesional derivados
de un exceso de confianza en el ejercicio habitual del trabajo, es decir, que esto, aunque pequemos de exceso de confianza, que ocurre muchas veces, la mayoría de los accidentes muchas veces por desgracia vienen por un exceso de confianza, también van a ser considerados como accidentes de trabajo. Y también son accidentes de trabajo los que se producen por culpabilidad civil o culpabilidad criminal, ya sea de alguna persona directiva de la empresa o de algún compañero o compañera o de una tercera persona que entre en la empresa, salvo que en principio esa situación no guarde ninguna relación con el trabajo. Es decir, la responsabilidad civil es cuando un compañero, por ejemplo, me atropella con una carretilla, bien, pues ese atropello que me ha provocado unos daños también sería considerado accidente de trabajo. Y en el artículo 156, apartado 4, dice que no tienen, ojo, no tienen la consideración de accidentes de trabajo los que se deban a fuerza mayor extraña al trabajo. Es decir, fenómenos que no guardan ninguna relación con el trabajo que hacíamos cuando ocurrió el accidente. En ningún caso se va a considerar como fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos naturales. Tampoco serían accidentes de trabajo los que sufrimos por dolo o imprudencia temeraria del trabajador. El dolo es cuando nosotros actuamos deliberadamente buscando el daño o proporcionándonos el daño para beneficiarnos de sus consecuencias, es decir, pues para estar de baja cobrando de la Seguridad Social. Sería un ejemplo. Y la imprudencia temeraria es cuando hacemos las cosas menospreciando nuestro propio instinto de supervivencia, prácticamente. Hemos de tener en cuenta que en todo accidente de trabajo normalmente hay dos aspectos que lo provocan, un fallo humano y un fallo material. Y esto es importante saberlo porque cuando intentemos evitar que se produzcan los accidentes de trabajo, tenemos que actuar tanto sobre las personas como sobre el aspecto material, máquinas, herramientas, etcétera. Y por último, pues ya sabemos que lo que no sea un accidente de trabajo, pues será accidente no laboral. Y por lo tanto, pues cobraremos menos, como ya sabéis, en cuanto a prestación de la Seguridad Social. La otra consecuencia de los accidentes de trabajo son las enfermedades profesionales. Una enfermedad profesional, también utilizamos la Ley General de la Seguridad Social para definirla, es la contraída como consecuencia del trabajo efectuado por cuenta ajena en las actividades previstas legalmente a tal efecto en un cuadro específico, el cuadro de enfermedades profesionales, y que esté provocada por la acción de elementos o sustancias que se indican en dicho cuadro para cada enfermedad. Es decir, es un poco engorroso de entender y por lo tanto, mirad, vamos a hacer también una tabla o un esquema con los 3 requisitos que vamos a sacar de aquí para que una enfermedad sea considerada enfermedad profesional. Bien, lo primero, deciros que hay una norma en la que se regula cuáles son esas enfermedades profesionales. Una norma, que es la que nosotros hemos llamado aquí cuadro de enfermedades profesionales, en la que te dice, en este trabajo estás expuesto a esta sustancia y esta sustancia en este trabajo provoca esta enfermedad. Es decir, hay una relación entre un trabajo, una sustancia a la que estás expuesto y una enfermedad ocasionada por esa sustancia en ese trabajo. Por lo tanto, para que la enfermedad sea considerada profesional, tiene que estar provocada por las actividades o los trabajos que vienen recogidos en ese cuadro de enfermedades profesionales. Además, que se contraiga con ocasión del trabajo que se desarrolla por cuenta ajena. Tenemos nuestro contrato de trabajo. Y que sea por culpa, digamos, de la agente o sustancias a los que estamos expuestos y que estén recogidos en ese cuadro. Es decir, que la enfermedad se contraiga en una serie de trabajos recogidos en ese cuadro, estando expuestos a unas sustancias o agentes que también se recogen en ese cuadro. Si se dan estos 3 requisitos, estaríamos ante una enfermedad profesional. Bien, aquí tenemos intentar a ver si se nos abre, porque las enfermedades profesionales en ese cuadro se
se agrupan en 6 grupos, se dividen en 6 grupos, ¿vale? Bien, aquí tenemos el cuadro de enfermedades profesionales, vamos a ir viendo algunas de ellas, ¿vale? Pues, por ejemplo, los grupos son enfermedades profesionales causadas por agentes químicos, por ejemplo, pues al usar el plomo, el benceno, el fósforo. Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos, por ejemplo, las radiaciones ionizantes o la hipoacusia o sordera provocada por el ruido. Enfermedades provocadas por trabajos con aire comprimido. Enfermedades osteoarticulares provocadas por las vibraciones. Tenemos también las enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos, por ejemplo, las personas que trabajan con animales, personas que están en laboratorios, personal sanitario, trabajos en zonas endémicas, etcétera. Grupo 4, enfermedades profesionales causadas por la inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en otros apartados, por ejemplo, silicosis, neumoconiosis, polvo de carbón, de aluminio, metal, la aptestosis, el asma. Grupo 5, enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en otros apartados, por ejemplo, la industria del textil, del caucho, del plástico, peluquerías. Y en último lugar, enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos, como por ejemplo trabajar con amianto, con arsénico, con radiaciones ionizantes. Pues bien, aquí, según estos grupos, en este cuadro, este sería el cuadro de enfermedades profesionales, pues bueno, del grupo 1, que decíamos que eran las enfermedades provocadas por agentes químicos, pues bueno, aquí tenemos el agente, subagente, la actividad. Pues bien, vamos a ir viendo, por ejemplo, aquí tenéis distintas situaciones, ¿vale? Y distintas enfermedades profesionales que se pueden provocar. Por ejemplo, enfermedades profesionales causadas por agentes químicos, metales, pues las provocadas por el arsénico y sus compuestos, la preparación y el empleo de manipulación del arsénico y sus compuestos, y especialmente pues en la minería del arsénico, la fundición del cobre, producción, etcétera. Aquí en este cuadro, ¿vale?, tenéis todas esas enfermedades profesionales agrupadas en esos 6 bloques que hemos dicho que existen, y donde se dice para cada actividad sustancia a las que estás expuesto y las enfermedades profesionales a las que dan lugar. Bien, las enfermedades que no estén incluidas en este cuadro y que se contraigan por los trabajadores realizando su trabajo, hemos dicho antes que iban a tener la consideración de accidente de trabajo. Es decir, si una persona contrae una enfermedad y esa enfermedad no está recogida en este cuadro, pero se demuestra que la enfermedad se ha contraído por esos trabajadores realizando su trabajo, entonces esa enfermedad no será profesional, pero sí será considerada accidente de trabajo. Bien, la ley obliga a todas las empresas a realizar reconocimientos médicos en aquellos puestos de trabajo donde los trabajadores sean susceptibles de contraer algún tipo de enfermedad profesional. Esos reconocimientos médicos serán previos al trabajo, es decir, antes de entrar a trabajar, y periódicos cada cierto tiempo. Si no se supera ese reconocimiento médico, al trabajador hay que cambiarle de puesto de trabajo. Y para prevenir enfermedades profesionales hemos de tener en cuenta estos 4 aspectos. En primer lugar, descubrir susceptibilidades individuales, es decir, personas que sean especialmente sensibles a determinados agentes o sustancias. Diagnóstico precoz de la enfermedad para poder tratarla cuanto antes mejor y evitar que se expanda y se desarrolle más. Tratamientos preventivos para, por ejemplo, incrementar mecanismos defensivos o curar a trabajadores afectados. Y sobre todo, educación sanitaria, formar a los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Es muy importante la formación en prevención de riesgos laborales para que seamos conscientes de que cualquier trabajo puede suponer un riesgo para nuestra salud y provocar o una enfermedad o un accidente. Bien, y con esto terminamos las patologías específicas, que eran aquellas en las que existía una relación causa-efecto entre el daño y el trabajo, y vamos a pasar a ver las patologías inespecíficas, que generan otros daños que no dan lugar a una enfermedad profesional o a un accidente de trabajo,
pero que también son daños en nuestra salud. Así, por ejemplo, desde el punto de vista de la prevención, sí que nos interesa, pues bueno, trabajos que provocan fatiga profesional, generando agotamiento tanto a nivel físico como psíquico, realizando tareas sin descanso, realizando tareas demasiado complejas. Pues ese agotamiento pues reduce nuestra capacidad funcional, nuestra capacidad de resistencia, provoca malestar, provoca sensación de impotencia, etcétera. También mucha gente sufre insatisfacción laboral, puesto que nuestras expectativas, según nuestro esfuerzo y los resultados que obtenemos, pues bueno, pues vemos que no son las adecuadas, no se cumplen nuestras expectativas, no estamos a gusto en el trabajo y eso pues puede provocar pérdida de interés, comportamiento agresivo, disminución del rendimiento, incumplimiento de obligaciones, etcétera. Por ejemplo, estamos esperando un ascenso y se lo dan a otra persona. Pues bueno, pues ya se producen estas consecuencias que estamos comentando. Y el estrés laboral que se produce cuando la carga del trabajo, ya sea física o psíquica, desborda nuestra capacidad. El esfuerzo que tenemos que hacer para adaptarnos a nuestro trabajo es excesivo. Este estrés se puede provocar también porque no cumplimos los objetivos marcados, porque tenemos que hacer muchas tareas, porque la carga de trabajo es brutal. Se nos genera una sensación muchas veces de impotencia, de que no podemos hacer, de que no llegamos, de que no cumplimos. Se nos genera ansiedad, agresividad, frustración. Bien, las causas que generalmente provocan el estrés, pues bueno, pues pueden ser factores medioambientales, ¿vale? Pues por ejemplo el ruido, vibraciones, temperatura, que hace frío, factores psicológicos también, por ejemplo, la sobrecarga del trabajo, que no sabemos muy bien cuáles son las tareas que tenemos que hacer, sensación de que no valemos para el trabajo, que estamos incómodos, o factores personales, no estamos seguros de nosotros mismos, somos tendentes a frustrarnos, tenemos sensación de culpabilidad, no aprendemos lo que tenemos que hacer en nuestro puesto de trabajo, no nos adaptamos al puesto de trabajo. Pues bien, todo ello puede provocarnos, todo este estrés puede provocarnos disminución del rendimiento, agotamiento, inseguridad, pérdida de capacidad, agresividad, frustración. En fin, estas tres circunstancias, estos tres daños, que son también daños, envejecimiento prematuro también podríamos comentar, ¿no? Estos daños se provocan por el trabajo, pero no tienen una relación directa luego, por ejemplo, cuando nos dan una baja por accidente o por enfermedad profesional. No se produce. Tendríamos que lucharla en los tribunales. También es cierto que muchas de estas situaciones sí que pueden desembocar en un accidente de trabajo, es decir, como consecuencia de que yo no cumplo con mis obligaciones o que estoy distraído, que estoy molesto, etcétera, puedo sufrir un accidente de trabajo. Puedo no ponerme bien un equipo de protección individual y sufrir un daño. Pueden desembocar de manera indirecta en un accidente de trabajo o en una enfermedad profesional. Pero directamente, estas tres circunstancias para la seguridad social no son ni accidente de trabajo ni enfermedad profesional. Pero para la prevención de riesgos laborales sí son daños a nuestra salud y por lo tanto también hay que actuar sobre ellos. Es decir, que no tengan consecuencias a efectos de prestaciones de la seguridad social como accidentes de trabajo y enfermedad profesional, no quita que para la prevención de riesgos laborales sí tengan mucha trascendencia todas estas circunstancias. Bien, ya sabemos que cuando se produce un accidente de trabajo y una enfermedad profesional, las prestaciones que cobramos mientras estemos de baja por incapacidad temporal o incluso incapacidades permanentes son mayores que si la enfermedad es una enfermedad común o un accidente no laboral. Y aparte, no nos van a exigir haber cotizado previamente nada anteriormente. En el caso de la enfermedad común y en el accidente no laboral, las prestaciones de la seguridad social son inferiores. Y recordad que la incapacidad temporal por enfermedad común nos pedían haber cotizado 180 días en los últimos 5 años. Luego, los daños sufridos por una persona como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional puede ser que también conlleven indemnizaciones en lo que se supone que es el recargo de prestaciones de la empresa, es decir, que la empresa nos tenga que indemnizar por ese daño que hemos sufrido. En caso de una enfermedad común o accidente no laboral, no hay ningún tipo de indemnización. O sea que, desde el punto de vista de la seguridad social, sí que es verdad que el accidente de trabajo y la enfermedad profesional tienen, fijaros, una mayor cantidad de dinero y menores requisitos para, digamos, mientras estemos de baja. Si es una enfermedad común o un accidente no laboral, nos piden más requisitos para estar cobrando mientras estamos de baja y así cobramos menos.
Luego, todos los accidentes, todas las enfermedades conllevan unas pérdidas materiales, sociales y personales. Las pérdidas materiales, pues bueno, las que sufre la empresa en pérdidas de tiempo, retrasos, daños en la maquinaria, en las instalaciones, daños a terceras personas a las que a lo mejor incluso hay que indemnizar, se para la producción. Pérdidas sociales, pues bueno, pues comentaros que en el último año en España se produjeron más de 1 millón de accidentes de trabajo, casi 600 de ellos con víctimas mortales, y se producen de media cerca de 30.000 enfermedades profesionales al año. Tened en cuenta que la Seguridad Social tiene que hacer frente a los gastos para cubrir todas estas bajas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y luego pérdidas personales, pues bueno, los daños que sufren las personas, que pueden dar lugar a una incapacidad temporal, a una lesión permanente no invalidante, a una incapacidad permanente parcial, una incapacidad permanente total, una incapacidad permanente absoluta, gran invalidez o la muerte del trabajador. Es decir, estamos hablando de situaciones graves. Recordad que la incapacidad temporal es la que se deriva de un accidente o una enfermedad, accidente de trabajo, enfermedad profesional, incluso accidente no laboral y enfermedad común, ¿vale? Que durante un tiempo el trabajador no puede ir a trabajar, durante ese tiempo, si reúne los requisitos, pues cobra la prestación de la Seguridad Social. La lesión permanente no invalidante, pues bueno, era aquella lesión que suponía un daño físico para el trabajador y que se le indemnizaba tanto alzado con una cantidad de dinero según la parte de su anatomía que hubiera sufrido el daño. La incapacidad permanente parcial, recordad que era aquella que suponía una disminución no inferior al 33% en su rendimiento, pero que podía seguir trabajando en su puesto habitual. La incapacidad permanente total, recordad que era la que me impedía trabajar en mi puesto de trabajo habitual, pero sí me permite desarrollar otras profesiones diferentes. La incapacidad permanente absoluta, pues aquella que me inhabilita o me impide trabajar en cualquier profesión u oficio. La gran invalidez, aquella que además de no poder trabajar en ningún sitio, hace que sea necesario recurrir a la asistencia de otras personas para actos esenciales de la vida cotidiana, como por ejemplo vestirse, alimentarse o desplazarse. Y por último, la más grave de todas ya, pues la muerte, que da lugar a otra serie de prestaciones como pueden ser la de viudedad, orfandad, etcétera, etcétera. En todos estos casos recordad pues, que se tenía derecho a cobrar las prestaciones de la Seguridad Social. Bien, para que no pasen estas cosas, pues bueno, si las empresas y los trabajadores cumplimos con nuestras obligaciones, pues en principio pues no tiene por qué ocurrir los accidentes de trabajo. Las obligaciones de los trabajadores que tienes que tener en cuenta y que tampoco son nada del otro mundo son las siguientes. En primer lugar, estamos obligados a usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y en general cualquier medio con el que estemos trabajando. Usarlo adecuadamente. También tenemos que usar adecuadamente y correctamente los equipos y los medios de protección individual que nos facilite la empresa y según las instrucciones del fabricante y según las instrucciones que nos dé la empresa para usar esos equipos de protección individual. Aquí tenéis un ejemplo, gafas, cascos, trajes, botas, guantes, esos son equipos de protección individual. Estamos obligados también a no poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad que tengan las máquinas y utilizarlos correctamente. Tenemos la obligación de informar a nuestro superior jerárquico, o bien a los delegados de prevención o al servicio de prevención, de cualquier situación que a nuestro juicio pueda suponer razonablemente un riesgo para nuestra salud. También estamos obligados a cumplir las obligaciones sobre seguridad y salud laboral establecidas por la autoridad. Y también estamos obligados a cooperar con la empresa para que ésta pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras y sin riesgos. Estas son nuestras obligaciones. ¿Qué pasa si no cumplimos con nuestras obligaciones? Pues que podemos ser sancionados porque estamos llevando a cabo lo que se llama un incumplimiento laboral. Un incumplimiento laboral hace que podamos ser sancionados según lo que establezca el convenio colectivo y el Estatuto de los Trabajadores, pues, por ejemplo, con un apercibimiento verbal o un apercibimiento por escrito o una sanción de varios días sin trabajar y sin cobrar o incluso en el caso de que sea grave o muy grave nos podemos
podemos ser despedidos. Y luego también recordad que podemos incurrir en responsabilidad civil si le estamos ocasionando un daño a una persona o un daño material a la empresa, y también en responsabilidad penal si lo que estamos haciendo es un delito o una falta. Es decir, aparte el trabajador puede incurrir en responsabilidad civil por los daños ocasionados y responsabilidad penal si lo que está haciendo además es un delito o una falta. Y luego las obligaciones de la empresa. Las obligaciones de la empresa son muy sencillas, aunque el trabajo que tienen que desarrollar también es cierto que es amplio. La empresa tiene una obligación genérica de proteger la seguridad y la salud de todos sus trabajadores. Es decir, esa obligación es hacer todo lo que la normativa le obliga para que no exista ningún riesgo que pueda provocar daños a las personas que trabajan en esa empresa. Pero además de este deber genérico de proteger la seguridad y la salud de todos sus trabajadores, tiene obligaciones específicas con trabajadores, por ejemplo, especialmente sensibles a determinados riesgos. Por ejemplo, trabajadores que a lo mejor son alérgicos o sensibles a unas lacas o a unos productos químicos, ¿vale? Trabajadoras que estén embarazadas o en periodo de lactancia. Trabajadores que sean menores de 18 años y trabajadores que estén vinculados a la empresa con un contrato temporal o que vengan de una empresa de trabajo temporal. Es decir, aparte del deber genérico, tengo que tener más cuidado con todas estas situaciones que estamos comentando, ¿eh? Trabajadores especialmente sensibles, trabajadores embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 18 años y personas que tienen un contrato temporal o que vienen con una ETT. ¿Qué pasa si la empresa no cumple con sus obligaciones? Pues que incurrirá en algún tipo de responsabilidad. Las responsabilidades en las que puede incurrir la empresa son penal, civil y administrativa. Responsabilidad penal porque esté cometiendo un delito. Precisamente el Código Penal, en el artículo 316 y siguientes, regula lo que es el delito de riesgo. El delito de riesgo castiga a quien, estando obligado por ley, no cumpla las normativas de prevención de riesgos laborales. Por ejemplo, la empresa que, teniendo que haber hecho una evaluación de riesgos o teniendo que haber hecho adoptado algunas medidas preventivas tras esa evaluación de riesgos, no lo ha hecho a sabiendas y ese riesgo ha provocado un daño a los trabajadores. Entonces, castiga a quien no cumpla la normativa de prevención de riesgos laborales y ponga en peligro la vida o la integridad física de sus trabajadores. Es un delito, se llama delito de riesgo. Ni siquiera hace falta que se produzca el daño, solamente por existir el riesgo ya puede ser sancionada penalmente la empresa. La responsabilidad penal, insisto, viene no solo si se producen daños, aun no produciéndose daños, aun sin haber lesiones, solo con que no se esté cumpliendo la normativa y los trabajadores estén expuestos a un peligro o a un riesgo grave, ya puede ser sancionada la empresa. Si hablamos de una persona jurídica, por ejemplo, una sociedad anónima, una sociedad limitada, la responsable será la persona que administre la sociedad o la encargada del servicio. Las penas, estamos hablando de responsabilidad penal, que pueden atribuirse a este delito son pena de prisión de entre 6 meses a 3 años y una multa económica de entre 6 a 12 meses que el tribunal concretaría en función de las circunstancias personales y los medios económicos de la persona que ha cometido el delito. Este dinero no va para los trabajadores, este dinero va para la administración. Responsabilidad civil. La responsabilidad civil es la que se deriva de un daño que le ocasionamos a una persona. Alguien que le ocasiona un daño a otra persona, por ejemplo, muy sencillo, en un accidente de tráfico, cuando le damos un golpe a otro coche, le estamos ocasionando un daño a esa otra persona porque le hemos roto el coche. Pues nuestra responsabilidad civil hace que tengamos que repararle ese coche. Lo que ocurre es que, bueno, que con nuestro seguro ya cubre esa responsabilidad civil y se hace cargo de esa reparación. Pues bueno, en el trabajo igual. Si nosotros ocasionamos un daño a otra persona, pues tendremos que indemnizarle con una cantidad de dinero que vendrá dada por el juzgado porque esa persona nos va a denunciar. No vale solamente para el trabajo, esto vale para cualquier circunstancia de nuestra vida. Por ejemplo, una agresión, si agredís físicamente a una persona, podéis incurrir en responsabilidad civil porque le habéis roto, por ejemplo, un diente, le habéis roto unas gafas, etcétera.
Esta responsabilidad puede venir recogida en una sentencia civil o sentencia penal. Sentencia penal vendría a decir que aparte del daño se ha producido un delito. Luego, las empresas también incurren en responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa supone una multa que le paga la empresa a la administración. El artículo 45 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece sanciones a las empresas cuando no cumplan con sus obligaciones. Este dinero va para la administración laboral y las infracciones pueden ser leves, de entre 40 a 2.000 y pico euros, de 2.046 a 40 y casi 1.000 euros, y desde casi 41.000 euros a 800.000 euros en el caso de que sean leves, graves o muy graves. O sea que estamos hablando de dinero. Por lo tanto, responsabilidad penal. Si la empresa incurre en un delito, que insisto, el delito puede ser la mera existencia de un riesgo. Responsabilidad civil, cuando se ha producido un daño, en este caso a los trabajadores, la empresa, como consecuencia de esos riesgos, le ha provocado un daño a los trabajadores. Responsabilidad administrativa es la multa que te pone la administración, por ejemplo, cuando nos visita la inspección de trabajo y propone que se nos sancione en vista de los incumplimientos que está llevando a cabo nuestra empresa. Pero es que además la empresa puede tener que pagar el recargo de prestaciones a los trabajadores. ¿En qué consiste esto? Pues consiste en que las prestaciones económicas que esté cobrando un trabajador que esté de baja por un accidente de trabajo o por una enfermedad profesional de la Seguridad Social o sus familiares, en caso de que haya fallecido, se pueden incrementar entre un 30 y un 50% que pagaría la empresa si ese accidente o si esa enfermedad se deben a que la empresa no adoptó las medidas preventivas necesarias, las medidas preventivas que estaba obligada a tomar. Es decir, si la empresa no cumplió con su obligación en materia de prevención de riesgos laborales y los trabajadores sufrieron un accidente o una enfermedad, los trabajadores cobrarán su prestación de la Seguridad Social, pero aparte van a recibir una cantidad adicional entre un 30% y un 50% de lo que estén cobrando, y esa cantidad adicional lo va a pagar la empresa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no ha hecho lo que tenía que hacer en materia de prevención de riesgos laborales. Bien, y espero que con este primer tema introductorio hayáis entrado ya en materia, que os deis cuenta de la importancia de este bloque y que al final de todos estos temas de prevención de riesgos laborales quiero que os quede clara una idea, que por el mero hecho de trabajar no tiene por qué verse perjudicada vuestra salud. Un saludo y nos vemos en la siguiente clase.